Bueno, en este tema vamos a ver lo que es el modelo renta-gasto, o también conocido modelo multiplicador o keynesiano, o el modelo de Keynes. Veremos que en este modelo el interés que va a tener la macroeconomía va a ser en una de las principales variables macro, en concreto el Producto Interior Bruto. Va a ser nuestra variable objetivo. Con este modelo lo que se pretende es ver o evaluar hasta qué punto otras variables determinan o afectan a esta variable, al Producto Interior Bruto. Veremos en este contexto que una vez que sepamos entender cuáles son las variables que están detrás del Producto Interior Bruto, el gobierno podrá intervenir en la economía para hacer que esa macromagnitud cambie. Y veremos que las políticas que se encuentran a disposición del gobierno y del Banco Central básicamente son de dos tipos. Una de corte fiscal, la política fiscal, donde los instrumentos claves son el gasto público, los impuestos directos, donde se englobaría el IRPF, y las transferencias, aunque esta última tiene un peso relativamente bajo, dado que el valor de las transferencias es muy inferior en comparación al gasto público o los impuestos. A su vez, veremos que otra posible forma de intervenir en la economía será a través de la política monetaria. En concreto, la medida más eficaz es la compra y venta de bonos del Estado o compra y venta de bonos en general. Englobaremos ahí todos los activos financieros y será importante porque va a tener efectos en la variable tipo de interés nominal, la cual está estrechamente vinculada a la inversión privada. En este modelo de renta-gasto que sugiere Keynes, vamos a ver que lo que es el PIB se puede definir como el gasto agregado de una economía o gasto a secas. También lo vamos a denominar demanda agregada. Y la idea o la hipótesis que subyace es que es la demanda la que va a generar la producción de una economía. De tal forma que si la demanda de un país se incrementa, va a surgir producción para satisfacer esa nueva demanda. Y si por el contrario la demanda de una economía, la demanda agregada o gasto agregado, se reduce, eso significa que hay un exceso de oferta y por lo tanto la oferta se va a reducir, la producción caería. De tal forma que la producción va a ir siguiendo a la demanda. Lo que tiene todo el sentido del mundo porque no hay productores que quieran producir si no hay una demanda detrás. Pero esa sería la línea de efecto. La demanda va a generar la oferta y oferta es igual a producción. Donde demanda, también se la va a conocer como demanda agregada o gasto agregado, va a ser la suma de las demandas individuales de los distintos agentes económicos que están en la economía. Decíamos que estos agentes podrían ser los hogares, en ese caso hablábamos de consumo. Pueden ser las empresas, sería la inversión. El gasto público cuando lo realiza el gobierno. Y las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones, es decir, el consumo que realizan el resto del mundo sobre bienes nacionales. Netas de importaciones, descontamos las importaciones. Si recordáis, en otro tema vimos la estimación del PIB y hablábamos de tres posibles opciones, ¿no? Nos lo permitía así el flujo circular de la renta. El PIB como rentas, el PIB como la suma de producción final o el PIB como suma de consumos. Este último sería el PIB que estamos contemplando aquí. El PIB como suma de consumos o demandas individuales de los distintos agentes. Es la variable más importante, es el procedimiento más utilizado. En ese momento lo que veíamos era cómo se cuantificaba cada uno de los elementos del PIB, qué se incluía dentro del consumo de los hogares, qué se incluía dentro de las inversiones, cuando una empresa compra bienes de equipo o almacenes o terrenos para producir, lo que sea, qué se incluía dentro del gasto público y todo ese tipo de elementos contables que configuraban las variables, su estimación. Ahora, aunque vamos a estar hablando también de ese PIB desde el lado de la demanda, no vamos a fijarnos tanto en cómo se computa cada uno de esos elementos, sino de qué depende cada uno de los elementos. Recordar que aquí lo fundamental es entender de qué depende, qué variables van a determinar el PIB y cómo estas dependen de los distintos acontecimientos o hechos económicos.
No obstante, decíamos que PIB se podía hallar de estas tres formas, por lo tanto, PIB lo entendemos como por el lado de la demanda gasto o demanda agregada, por eso también hablaremos de la demanda agregada, o producción y rentas, que deben ser siempre el mismo valor, sobre todo en el equilibrio, serán esos tres valores. Vale, dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco de lo que sería el concepto de multiplicador keynesiano. Es una primera aproximación para que tengáis un poco la idea de qué es, y luego veremos cómo van generándose esos efectos sucesivos del multiplicador keynesiano y cómo una primera aproximación para intentar entender qué es eso del multiplicador keynesiano. Como os he dicho, lo que queremos ver es cómo se genera la producción en el país, cómo esta producción se puede alterar, entender un poco eso. Y en concreto decíamos que vamos a ver esa producción desde el lado de la demanda. En teoría lo que observaríamos es que esta demanda, que sería el PIB en el equilibrio, la demanda agregada de una economía, en algún momento vamos a ver que uno de los elementos que la componen va a sufrir un shock, una alteración. Eso va a generar que a medida que, supongamos que es un shock positivo, si la demanda agregada, de ahí la DA o gasto agregado, por algún motivo se incrementa, por un momento la demanda será superior a la producción, siempre y cuando partamos de una situación de equilibrio, donde producción y demanda es el mismo valor. Pero supongamos que un shock positivo de demanda va a generar que la demanda sea mayor que la producción durante un breve periodo de tiempo, pero este modelo presupone que si la demanda crece, a continuación la producción va a crecer. Y más producción se traduce a más rentas. Vamos a ver que para producir más necesitamos más trabajadores que van a obtener salarios. Así que las rentas globales de la economía se van a incrementar. La pregunta sería, bueno, pues ya está, nos quedamos aquí. Un shock de demanda genera más producción y ya está. Lo que vamos a observar, y eso es lo interesante, es que en realidad no se queda así la economía. Un shock de demanda positivo, algo que altere esa demanda, vamos a ver que genera ese primer efecto en la producción, que genera más rentas. Pero a su vez, el hecho de que haya más rentas en la economía va a generar que se vuelva a incrementar la demanda, lo que va a volver a conllevar un incremento de la producción y de las rentas. Y así sucesivamente. Así que un primer shock inicial va a tener un efecto que se va a ver multiplicado en la economía sobre el nivel final de la producción. ¿Vale? Esta sería una primera idea de lo que sería ese efecto multiplicador que vamos a observar. La duda ahora, el siguiente paso sería saber, vale, ¿de qué depende esta demanda agregada? ¿Cuáles son los elementos? Son los que vamos a estudiar, como os decía, ese PIB desde la aproximación de la demanda, porque el PIB, al verse desde la perspectiva de la demanda, es la suma de demandas de los distintos agentes económicos. Así que ahora vamos a aproximarnos a esta variable de demanda agregada. Vamos a recordar los elementos que tiene y, sobre todo, lo más importante, entender de qué dependen esos elementos, qué variables están detrás de esos elementos. Ya no es una aproximación contable, cómo se cuantifica, sino intentar entender qué hacen que esos elementos se cambien. Volvemos a esa demanda agregada. ¿Cuáles son los elementos de la demanda agregada que van a impulsar la producción de una economía? Pues tendríamos que esa demanda agregada tendría el primer elemento, que es cuando la demanda de bienes la realizan los hogares, que es la C, lo llamábamos consumo. Luego otro agente económico eran las empresas, sería esta ahí, la inversión. Cuando la demanda agregada viene por parte del sector público, el gobierno, sería el gasto público. Y finalmente, cuando viene del exterior, los bienes que vendemos hacia afuera, exportaciones, y restábamos las importaciones, porque cada uno de estos elementos, de estos tres elementos, contaban con el total de consumo de los distintos agentes, independientemente si el bien que compraban era doméstico o se había producido fuera. Teníamos que resolver ese problema porque el Producto Interior Bruto solo contempla lo que se produce dentro, así que a ese total de consumo de cada uno de los distintos agentes económicos le teníamos que restar el consumo que se hacía hacia afuera. Eso eran las importaciones.
Por eso las importaciones entrarían restando. En ellas incluyen los bienes de consumo realizado por las familias, ese consumo hacia bienes de fuera, por parte de las empresas y por parte del sector público. Pero bueno, esta era nuestra gran expresión. Ahora vamos a llamar demanda agregada. En el equilibrio demanda agregada y producción será el mismo valor, pero habrá momentos en los que no sea así. En concreto, vamos a analizar qué está detrás de cada elemento. Sí que es verdad que en este tema solo vamos a ver qué está detrás de este y de este elemento. Las otras variables las vamos a considerar como variables exógenas. Eso quiere decir que no sabemos de qué dependen. Vienen dadas. Para nosotros van a ser un número, un valor numérico. Realmente, en el caso del gasto público, o los impuestos o las transferencias, son variables exógenas por naturaleza. No dependen de otra variable económica, dado que son decisiones arbitrarias que toma el gobierno. Si el gobierno decide intervenir con una política de gasto público, ese cambio se debe a una decisión que toma el gobierno, pero no es una variable económica la que está generando ese nuevo gasto público. Es una decisión puramente exógena, arbitraria. Pasa lo mismo con los impuestos y con las transferencias. No obstante, las exportaciones y las importaciones sí que dependen de otras variables, pues como la variación de los precios de la economía doméstica frente al exterior, aunque aquí estamos suponiendo precios constantes, porque nos vamos a mover en un entorno de corto plazo, donde los precios van a estar fijos, así que esas variables a priori no nos iban a afectar, y el tipo de cambio de la moneda. Eso sí que podría alterar las exportaciones e importaciones, pero como os he dicho, para simplificar el modelo vamos a suponer que es constante, que son variables exógenas y que vienen dadas. Os he dicho, y es importante mencionarlo, es un contexto de corto plazo. En el corto plazo los precios no cambian. ¿Cuándo vemos que cambian los precios? Un ejemplo que pongo habitualmente es el precio del abono transporte. Tenemos que esperar al menos un año hasta que nos cambien el precio. No es algo que cambie de la noche a la mañana o de forma cotidiana. Lleva tiempo. Estamos en un contexto de corto plazo, así que los precios, al igual que los salarios, van a permanecer fijos. Bueno, empezamos por la primera de las variables, el consumo. Vamos a decir que el consumo va a depender básicamente de dos bloques o dos elementos. Este sería el consumo, la C con la barrita, es un consumo autónomo que no depende de la renta de la que dispongan las familias. Así que no depende de la renta disponible. ¿Qué va a estar detrás de este consumo? ¿Qué variables le pueden afectar? Pues le pueden afectar las expectativas de los consumidores. Una mejora de las expectativas de los consumidores para hacer que este consumo autónomo se incremente, independientemente de la renta. Es cuando, por ejemplo, me hacen fijo, mi renta no cambia, así que mi renta disponible sería la misma, la que he venido observando hasta ahora, pero de repente me compro un coche que tiene un importe mucho mayor a mi renta. No depende de mi renta, es de mis expectativas. Soy fijo, espero estar muchos años en esa empresa, así que me compro el coche hoy, ya lo iré pagando. Otra variable que puede estar detrás de ella, la riqueza acumulada. Si, o bien porque tengo riqueza, puedo consumir más de lo que mi renta disponible me permite, o incluso imaginaros el caso de que tengo una herencia que me viene o me toque la lotería. Eso significaría que mi riqueza se ve incrementada, lo que va a incrementar mi consumo. También en ocasiones se habla de este consumo como un consumo de subsistencia. Es decir, aunque yo esté en el paro y mi renta sea cero, para vivir necesito consumir alimento, consumo de subsistencia, por lo que volverá a tener un valor positivo y no dependerá de la renta disponible. Pero bueno, todas esas variables quedarían ahí englobadas. El otro elemento de qué depende, de lo que se conoce como renta disponible. De ahí la I, D. La I aquí es renta, es producción, es lo mismo. Y la D hace alusión a disponible, de la que disponen los hogares. Vamos a suponer que no existe ahorro empresarial no distribuido o repartido. Todo está repartido. Por lo tanto, la renta disponible de la que se dispone será la renta total. Una vez que descontemos los impuestos directos, el IRPF,
Eso hace que mi renta disponible sea menor, pero sumamos todas las transferencias que son las ayudas que me da el gobierno en formato de becas, prestaciones por desempleo o cualquier ingreso monetario que me facilite el gobierno. Esas serían las transferencias. Vemos que mientras que el consumo autónomo, su relación con el consumo total es una relación directa, 1 a 1, si este es un número concreto y se incrementa en una unidad, automáticamente este elemento se incrementará en una unidad, las mismas. Si se incrementa en 10, este se incrementa en 10, así que es una relación 1 a 1. Pero en este caso la renta disponible con el consumo no tiene una relación 1 a 1, porque está multiplicada por un elemento, este alfa. Además este alfa sabemos que va a estar comprendido entre 0 y 1. De tal forma que, lejos de ser una relación 1 a 1, será inferior, porque está entre 0 y 1. ¿Qué es este alfa? Es lo que se conoce como propensión marginal a consumir. Y lo que viene a decir es cuánto o qué proporción de mi renta disponible la destino a consumir. Si este alfa fuera, por ejemplo, de un 0,7, es equivalente al 70%, ¿verdad? En tanto por ciento podríamos poner 0,7 es un 70%. Lo que significa que de mi renta disponible queda multiplicada por 0,7, el 70%, consumo el 70% de mi renta disponible. Así que todo incremento de la renta disponible no va a ser un incremento del 100% del consumo. Si esto se incrementa en 100 euros, el consumo no se va a incrementar en 100 euros porque está multiplicado por el 0,7. Sería, si esto se incrementa en 100 euros, el consumo, que es el producto, se incrementaría en 100 por 0,7, 70 euros. ¿Y qué pasa con los 30 euros restantes de renta disponibles? Que se ahorran. Que la renta disponible, aunque se cuantifica de esta forma, renta menos impuestos más transferencias, también sabemos la siguiente relación. La renta disponible, una de dos, o se destina al consumo o se destina al ahorro. Diremos aquí ahorro privado. Así que renta disponible también se puede ver como consumo más ahorro. Cuando tenéis vosotros vuestra renta, una de dos, parte de ella la consumís, pero la otra parte, lógicamente, si no la consumís, la estáis ahorrando. Es justo lo que estamos viendo aquí. ¿Vale? Por lo tanto, si alfa es la propensión marginal al consumo, 1 menos alfa será la propensión marginal al ahorro. De tal forma que si alfa es 0,7, que sería la del consumo, la del ahorro será 0,3. Si el 70% de mi renta disponible lo consumo, el 30% restante lo estoy ahorrando. Ahora lo que vamos a hacer es, esta expresión matemática la vamos a representar de forma gráfica. Voy a enfatizar mucho en el análisis gráfico, de cara a entender bien luego el modelo ISLM. Así que voy a ir despacio y vamos a entender qué son las pendientes, qué significa estar en la propia curva, qué significa que la curva se desplace. ¿Vale? Y vamos a empezar con la del consumo. La del ahorro la tenéis en las diapositivas, pero tampoco le voy a dedicar mucho tiempo. La mostraré, pero no es tan importante. Me interesa más la del consumo. Vamos a dibujar esa función de consumo. Vamos a ello. Bueno, decíamos que la expresión matemática que teníamos detrás era esta, donde el consumo dependía de un elemento constante que no depende de la renta disponible y de un elemento que sí que depende de la renta disponible. Fijaros, aquí vamos a tener el consumo y aquí la renta disponible. Así que vamos a tener todas las combinaciones posibles de consumo dados los distintos niveles de la renta disponible. En este caso la relación es renta disponible determina el consumo. Va en ese sentido. Cuanto mayor es mi renta disponible, mayor será mi consumo. Para dibujarlo, bueno, vemos que es una línea recta, dado que no hay potencias, no hay ninguna variable que esté dividiendo, así que deberíamos esperar una línea recta. En concreto, cuando la renta disponible es 0, pero por alfa es 0, el punto en el corte de los ejes estaría en el consumo autónomo.
es decir, renta disponible igual a 0, estaríamos en este caso, aquí está el 0, 0. Cuando la renta disponible es 0, el consumo es igual al consumo autónomo. A partir de ahí, a medida que la renta disponible se incrementa, se va a incrementar el consumo. ¿En una relación 1 a 1? No, en una relación alfa, que va a ser la pendiente. ¿Vale? Esta pendiente es igual a alfa. Va a ser inferior a 1, pero positiva, mayor que 0. De tal forma que si la renta disponible se incrementa, se incrementará también el consumo. Fijaros, partimos de un punto como este. Si incrementamos la renta disponible a un valor como este es el 0, así que ir hacia la derecha es un valor mayor. Vemos que el consumo que está en la vertical se desplaza hacia arriba, sería un consumo mayor. Relación positiva, se mueven en el mismo sentido. ¿Qué os he dicho? Voy a enfatizar las pendientes y su significado. Y en este caso, la pendiente es interesante. ¿Qué es lo que nos va a medir la pendiente? Nos va a medir cómo esta variable determina a esta otra. Va a ser, la pendiente en este caso nos dice cómo un incremento de la variable que está en este eje, la renta disponible, un incremento en 1 euro de la renta disponible, ¿cuánto supone en el consumo? Va a ser alfa, hemos dicho que alfa es 0,7, eso significaría que por cada euro adicional de renta disponible, el consumo se incrementaría 0,7 euros 70 céntimos. ¿Cómo se hacían las pendientes? Son derivadas. Así que la derivada me da la pendiente y la derivada tiene un significado económico muy interesante. Os voy a explicar ahora cómo expresamos las derivadas en economía, que es un poco distinto a lo que eran las matemáticas de bachillerato. Nosotros en bachillerato lo que teníamos era una función muy sencilla donde y dependía de x y ya está, no había más variables. En ese contexto decíamos que la derivada de y, es decir, de esta expresión respecto de x, era, en este caso es muy sencillo, el elemento que acompaña a la x, sería el 3. Esto mismo lo podemos expresar usando una notación distinta, que es la que vamos a emplear en economía, que sería de esta forma. Fijaros, parece que hay un cociente, pero para vosotros no será un cociente, será una forma de hablar, una forma de decir lo que queremos hacer. Cuando ponemos esto, lo que queremos decir es, queremos hacer la derivada de la función y, justo esta sería la función y es igual a todo esto, que es una función, la derivada de la función y, ¿respecto a qué variable? Respecto a la variable x, que lógicamente es el mismo resultado, 3. ¿Por qué especificamos respecto a qué variable? Aquí no poníamos respecto a qué variable, era la derivada de y'. Lógicamente era respecto de la x, porque no había más variables. Pero en economía, en macro, vamos a ver que nuestra función y, o una variable concreta, va a depender de muchas variables distintas. Y lo que vamos a querer evaluar es de forma individualizada los efectos que pueden tener todas esas variables sobre nuestra variable de interés. Por eso vamos a hacer lo que se denominan como derivadas parciales. Es decir, derivamos la expresión respecto a una variable, suponiendo que el resto de variables es constante. Súper importante ese supuesto de ceteris paribus, porque si no hacemos un supuesto de ceteris paribus sería equivalente a decir que dejamos que todas las variables cambien y cuando queremos evaluar el efecto de una de ellas sobre la variable de interés, realmente no sabemos cuál ha sido su efecto o si el cambio que ha sufrido esa variable se debe a modificaciones de otras variables que las afectan. En nuestro caso aquí concreto tenemos el consumo. Fijaros, el consumo podríamos decir que depende del consumo autónomo, de otra variable podría ser la propensión marginal a consumir o la renta disponible. Así que si yo quiero hacer la derivada de esto, tengo que decir respecto a qué. Respecto a qué variable quiero ver su efecto, el efecto de esta variable sobre, en este caso, el consumo. Fijaros, queremos ver la pendiente y la pendiente es el efecto que tiene la renta disponible sobre el consumo. ¿Cómo expresamos esto? De esta forma. ¿Vale? Sería, ¿cómo cambia el consumo respecto de la renta disponible? Otra posible opción es ver la relación que existe entre el consumo
y el consumo autónomo. Eso no sería la pendiente de esta función, pero sería también un elemento interesante de análisis. Vamos a empezar de hecho por esa, que es la más sencilla. Es decir, yo voy a hacer la derivada de la expresión correspondiente al consumo, donde la única variable que voy a permitir que cambie es el consumo autónomo. Todo lo demás es como si fuera una constante, sabiendo que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, tenemos la derivada de esta parte, que es la propia variable, es como si fuera x. La derivada de x es 1, porque es el número que la acompaña, así que sería 1. Y la derivada de esto, estamos suponiendo que la única variable es el consumo autónomo, así que eso sería 0. Justo lo que os decía, relación 1 a 1, de tal forma que si el consumo autónomo se incrementa en una unidad, esto va a significar que el consumo total se incrementa en una unidad. En este caso estamos hablando de euros, pues un euro de consumo autónomo adicional supone un euro adicional de consumo. ¿Qué nos pasaría con la renta disponible? Vamos a hacer la derivada. Ahora el consumo autónomo sería una constante y la propensión marginal a consumir sería una constante, siendo únicamente la renta disponible una variable, tal y como lo decimos aquí. Recordad, no es un cociente, es simplemente una forma de expresar lo que queremos cuantificar. Tenemos que tener despejada la C, que es lo que tenemos, y establecemos que la variable de interés, o sobre la que queremos ver su efecto, o el efecto que tiene, sería la renta disponible. Fijaros, la derivada de una constante 0, tenemos una constante que es un número, de hecho en este ejemplo es 0,7, pero vamos a seguir con alfa. Alfa multiplicado por nuestra variable de interés, la derivada del número que acompaña a esa variable de interés, que sería alfa, o 0,7, en nuestro ejemplo. ¿Vale? ¿Qué significaría esto? Que si la renta disponible, porque es la variable que está aquí abajo, si esta variable se incrementa en una unidad, el consumo, que es la que estamos analizando, se incrementará porque es positivo el valor en 0,7 unidades. Equivalente a 70 céntimos. Esto que lo hemos hecho para una unidad, podríamos hacerlo para muchos más. Imaginaros que en lugar de incrementarse la renta disponible en una unidad, una vez que sabemos esto, si este incremento en lugar de ser 1 euro es 100, pues lógicamente el consumo se incrementará en 100 multiplicado por 0,7. 70 céntimos. Lo trascendental es tener esta relación, porque con ella ya podemos conseguir todas las demás combinaciones. Y eso solo se puede obtener haciendo las derivadas parciales. Vale, vamos a dibujar ahora rápidamente lo que es la función de ahorro y seguimos con la inversión.